¿Qué es la espiritualidad? Porque muchas personas lo asocian a religión. Bueno, yo delimito siempre qué es la religiosidad y qué es la espiritualidad, Claro, ¿sí? La religiosidad es algo muy importante en nuestra cultura, tanto oriental como occidental. Es muy importante. Y para hablar de nuestro contexto occidental y más específicamente latinoamericano, colombiano, estamos hablando de esa cultura religiosa que estamos tan impregnados y que nos ha ayudado tanto a tener como una base sólida para nuestro ego, ¿sí? Y entonces la religiosidad viene siendo como una mirada hacia afuera, ¿no? ¿Cómo encontramos, cómo vamos hacia afuera? Vamos buscando a Dios en todas partes, vamos mirando a través de los ritos y vamos mirando a través de una mirada teísta, es decir, de una mirada de una figura de un Dios, que hemos creado una figura de Dios y entonces tratamos de buscarla afuera y de agradarlo afuera. Esa es la religiosidad. Pero hablando en términos ya de espiritualidad, nosotros hablamos de una mirada hacia adentro, de como una espiral que empieza a ir hacia adentro, vamos hacia adentro, vamos mirando lo que hay en nosotros. Y, y entonces espiritualidad podríamos decir que es una dinámica de afuera hacia adentro, hacia sí mismo. Y ahí descubrimos todo, Álvaro. Ahí no necesitamos de más nada. La vida se nos hace muy sencilla, pero muy sencilla. ¿somos espirituales por naturaleza o esto es algo que quizás es recomendable desarrollar y aprender para transitar las realidades tan complejas que podemos llegar a vivir? Somos seres espirituales por naturaleza, humanamente espirituales. O sea, creo que nuestra experiencia humana nos lleva a eso que por naturaleza somos. ¿Sí? Claro. Estamos en esa experiencia, no sé qué otra experiencia podemos tener en otra vida si tenemos esa vida, no sé. Pero esta experiencia humana tenemos que aprovecharla para nosotros ir hacia adentro, para nosotros conocer lo simple y lo sencillo de esta vida. Eso sí, en este vehículo humano, que es algo maravilloso, maravilloso. En ese descubrimiento espiritual, cuando una persona decide abrazar la conciencia interna, alejarse un poco de la reactividad, ¿cómo puede transformar a una persona tener una vida espiritual? Em, A conciencia, porque hay mucha gente que dice que la tiene, pero en su proceder, pues como que eso no combina. si no es a conciencia, no es espiritual. Ese es el spoiler. Todo lo que genere conciencia es espiritualidad. Todo, absolutamente todo, Álvaro. Wow. Así es. Todo lo que, por eso una recomendación que yo hago es siempre, a ver, dos cosas básicas para poder entrar en materia de espiritualidad. Primero, tratar de respirar consciente. Esa es una manera que alimenta mi humanidad, que lo puedo hacer consciente y me conecta a todo. Eso es un paso básico. Y, ese respirar es la vida misma, ¿no? Poder tener conciencia. Yo digo, oiga, pongan en el celular una notica, una alarma que cada hora nos pueda avisar de respirar consciente un ratico y ojalá solo por la nariz. Ya, aquí ya se ahorraron la primera consulta conmigo. Esto es algo básico y determinante. Respirar consciente, ¿sí? Y, lo otro básico en espiritualidad es
es sencillamente conocernos, o sea, saber que aquí estamos, conocer nuestra historia, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y crear conciencia de cosas. En otra palabra, yo diría, vamos a hacer una sola cosa a la vez. Esa es como la segunda recomendación. Vamos a hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? Respirar por la nariz y conscientemente. Ser consciente de mi respiración y hacerlo por la nariz, que para eso se hizo. Eso ya es el 50% de todo. Y el otro 50% podríamos decir que es eh, hacer una sola cosa a la vez. Hoy en esta multitareas y la productividad que nos tiene aquí como ya como abrumados y no, 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 yo creo que nos rinde más y somos más productivos cuando hacemos una sola cosa a la vez. Eso nos ayuda a crear conciencia, a disfrutar, nos ayuda a conectar con nosotros. De ahí se despliega todo. ¿Sí? Total. Es cierto, me da la impresión que la vida está llena de sueños, de planes, de emociones, de sentimientos y de este constante mensaje que hay que lograrlo todo y hay que ser hiper efectivos, como mencionabas, en acumular un montón de destrezas, pero yo no sé si es que nos estamos permitiendo vivir o nos estamos exigiendo sobrevivir. Desde el punto de vista del acompañamiento espiritual, cuando las personas se conectan a ti, un poco buscando aprender este ejercicio de la espiritualidad, es un músculo que hay que ejercitar. ¿Cómo, cómo ves tú el arquetipo de la persona de hoy día? ¿Está en la búsqueda de esa desaceleración? ¿O al revés, ve la espiritualidad como una destreza que deben tener hoy en un mundo que además nos exige conciencia como un talento? Ah, Álvaro, miren, creo que eso que usted está diciendo me tenía en una reflexión en estos días y, y es lo siguiente. Creo que estamos empleando la palabra espiritualidad y el ejercicio de la espiritualidad como una manera más para ser más productivos. Es como si hubieran hecho un descubrimiento ahora y no vemos sino webinars y inducciones y cosas de cómo ser más espiritual para ser más productivo. Entonces eso te ayuda a ser abundante y te ayuda a que puedas lograr tu propósito y te Ah, ayuda a que, mejor dicho, lo tengas todo lo que quieres. Mierda, eso no es por ahí. Eso no es por ahí. Yo creo que ya ese ejercicio, ese tipo de espiritualidad, no sé si lo llaman espiritualidad práctica, no sé, no estoy seguro, pero creo que pues igual sirve para crear conciencia de algo. Pero si nos vamos a meter que la espiritualidad es para explotarnos más como seres humanos, a que seamos más productivos, pues me parece como una explotación, ¿sí? Yo creo que no, ya por ahí no es, porque es eso explotarnos, es exigirnos de más, es ponernos una carga productiva que no es tan necesaria. total. Si la espiritualidad es este proceso de cuestionarnos y de buscarnos, eh, eh, que quizás nace de las dudas. La espiritualidad puede ser una especie de duda metódica, hiperfuncional, que en verdad nos puede ayudar a configurarnos de una manera que nos permita sentirnos cómodos y livianos en medio de los tiempos que vivimos. Si de por sí la pregunta una pregunta puede desencadenar un proceso espiritual, existe, partiendo de la pregunta anterior, ¿existe algo como falsa espiritualidad? ¿Puede existir una falsa espiritualidad? Si aún así te genera cuestionamientos, así sea, como lo decías, tantas personas que quizás utilizan estas palabras claves
de la búsqueda del ser de tantas personas en redes sociales para atrapar tu atención y aún así mover algo dentro de ti, aunque no sean expertos, aunque lo hagan a propósito en busca de ser relevantes o de ser virales, ¿existirá algo como falsa espiritualidad? Yo no sé, pero creo que todo lo que uno se encuentra en la vida le sirve. Esa es la actitud. Eso es ver el vaso medio lleno. Si uno dice, me encontré con esto y lo hice, pues padre, era que usted necesitaba hacer eso. Y por Claro. eso, y no, a mí me encanta que surjan estas cosas de ese tipo de personas, ese tipo de claves de la espiritualidad, porque me acercan más. Eso nos acerca, eso ayuda, eso suma. Ajá, que uno en algún momento de pronto esté buscando ser productivo y aproveche la espiritualidad, pero cree un poco de conciencia, bienvenido sea, ¿sí? No le digamos que no. Pero si vamos a lo sencillo, pues no es necesario, creo. Pero si me lo encuentro en la vida y lo hago, es porque lo necesitaba. Tal vez necesitaba experimentar eso. Yo digo una frase que me llamó mucho la atención y es todo lo que viene conviene. Sí, no necesitamos ponernos a pelear con nada. Todo lo que yo esté viviendo, toda la experiencia que llegue a mi vida es bienvenida y me va a ayudar a tomar conciencia. Entonces, pues, no llamarle falsa o no falsa, algo tiene de espiritualidad, ¿sí? Y la espiritualidad no es de nadie, o sea, eso no está como, esto es mío, yo me lo inventé. No, eso es de la humanidad, eso es de lo que llamamos Dios, eso es de todos. Entonces, podemos hacerle muchas aplicaciones y son válidas, pero pues, si vamos a lo sencillo de la vida, no, tal vez no sería necesario. Podríamos ir por otro camino. Nelson, en el proceso y en la ecuación de la espiritualidad, ahí está el factor Dios. Esto es un asunto de creer que existe algún Dios. Bueno, lo que pasa es que pues, no podemos evitar nuestra cultura religiosa, ¿no? Eso Claro, es algo que nos ha impregnado casi a todos, yo diría yo, casi a todos, por lo menos. Entonces, eh, que si existe Dios o no existe Dios, yo no podría responder eso. No me sentiría capaz de responder eso. Eh, hay un todo. Yo a eso llamo Dios, a ese todo, al cual yo pertenezco, al cual usted pertenece. Nada se queda fuera de eso, nada. Yo a ese todo lo llamo Dios. Eh, yo como tercera cosa clave de este encuentro, Álvaro, yo podría decir, a ver, hay una tercera cosa que podemos invitarnos a superar. Y es, hombre, podemos darnos la oportunidad de, de dejar de crear una imagen de Dios, ¿no? claro. Yo creo que la imagen de Dios pues nos ayudó hasta ahora, pero podríamos hacernos esta invitación. No hagamos imágenes de Dios. No nos hagamos que Dios es así, o es de esta manera, o es de esta otra. Yo creo que eso vamos a empezar a desmontarlo y más bien sintámonos parte de Dios. Sintamos que a lo que podemos llamar Dios, o llamémosle como lo llamemos, otros lo llaman el universo, que es una palabra que también implica amplitud, otros, sí, hay muchas maneras de llamarlo, pero a la final, la invitación que yo quiero hacer hoy es, hombre, quitemos esa imagen vamos a empezar a desmontar esa imagen de Dios de la barba blanca, que está como en un trono, viendo todo, juzgándolo, haciendo justicia. Creo que pues eso es una imagen mítica que en algún momento
en algún momento, durante muchísimo tiempo, nos ha ayudado a ir en nuestro proceso de evolución de la conciencia, de nuestra conciencia religiosa, pero creo que ya puede empezar y muchos de nosotros, pues creo que podemos empezar a prescindir de eso y a sentirnos parte de ese todo que llamamos Dios, ¿no? En el Evangelio de Juan, que es muy teológico y muy profundo, eh, se nombra mucho que todos seamos uno, que todos sean uno. Entonces Jesús pronunciaba, en boca de Jesús decían, el Padre y yo somos unos, así como todos somos uno. Y creo que a eso es lo que apunta lo que podemos llamar Dios, a esa unidad, ¿sí? Entonces, bueno, aprovecho este encuentro para esa tercera invitación, ¿no? Para, si hablamos de espiritualidad, esto nos puede servir mucho. Oye, Nelson, lo maravilloso que es la espiritualidad, lo transformadora que puede ser, es innegable. La conciencia lo único que hace es desbloquear eh, la satisfacción de habitar. Pero porque me da la impresión que la gente ve el acompañamiento espiritual como una herramienta en la crisis. ¿No sería mejor una herramienta en la felicidad, en la tranquilidad también, para un poco encontrar ahí el secretillo para pasársela mucho mejor? Eh, pero bueno, humanamente creo que no funciona tanto así, ¿no? Total, digamos que nos ponemos las pilas cuando nos estamos yendo al abismo y no cuando estamos caminando bien. Sí, y ahí buscamos de qué agarrarnos, ¿no? Entonces, Exacto, y luego, luego nos salvamos y ahí guardamos el botiquín emocional para la próxima crisis o a la espera de que salga algo más efectivo. yo creo que en general funcionamos así, ¿no? O sea, es muy humano esa vaina. Eh, pero, pero, pues sí, lo que usted dice es cierto, es verdad, pero sí, así funcionamos. Así funcionamos. Pues precisamente yo me dedico a eso. Yo creo que aquí normalmente cuando llega una persona a mi consulta o a un taller que yo hago, a una conferencia, normalmente llegan porque están tocando fondo, porque se Claro. sienten perdidos, porque no encuentran salida, se encuentran en un hueco oscuro y entonces yo digo, bueno, yo me dedico a poner luz en la oscuridad, ayudarle a que usted ponga luz donde se siente oscuro y sin salida. Entonces, pues normalmente sí funcionamos, pero la idea sería, mire, esas tres recomendaciones que llevamos hasta ahora. Respire por la nariz y conscientemente. Haga una sola cosa a la vez. Y empecemos a desmontar la figura de un Dios. Y empezamos a sentirnos parte de un todo. Eso nos va ayudando. Si empezamos en esas tres cosas, en esa dinámica, le garantizo que no vamos a llegar tan al fondo y empezamos a coger un ritmo. Vamos a empezar a Sí. hacer algo interesante por nuestra vida, sí. Y tan necesario, o sea, queremos ser los capitanes y los pilotos de nuestra vida, pero no sabemos manipular el tablero de ese barco. Lo que nos gusta es la respuesta inmediata al problema. Pucha, yo creo que todos aprendemos en el colegio a brincarnos el proceso y a buscar el número de la respuesta final en el álgebra de Baldor, pero el proceso es el que nos ayuda a desarrollar esa lógica de ver por qué suceden las cosas. Me encantaría preguntarte, en todo este tema de la espiritualidad, ¿es un asunto de fe en uno mismo? Cuarta recomendación.
Vamos, nota. Los que estén escuchando este podcast eh, saben de qué hablo yo en un taller o en una conferencia. Miren, eh, la fe no puede ser como lo veníamos, o sea, esto es otra invitación que hago, ¿sí? Vamos a permitirnos a que la fe ya no sea una fe de creer en algo o en alguien, ¿sí? La fe no es creer en una doctrina, no, eso es parte de la dinámica de la religiosidad, de las religiones del mundo, ¿no? Y está bien, y ha estado bien, pero, pero ya para empezar a crear, para ir a lo profundo, la invitación es que dejemos de creer en algo o en alguien, ¿sí? O en la imagen de un Dios, porque nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, es una imagen de Dios que nos ha ayudado mucho, pero creo que ya, pues eso, la ciencia nos ayuda y la reflexión de los místicos nos han ido ayudando a que por ahí no es. En cambio, vamos a una fe confianza, vamos a confiar, vamos a sentirnos parte de ese todo y confiemos en que lo que viene conviene, y que eso que estamos viviendo es lo que yo necesito para dar el siguiente paso. Pero vamos a hacerlo a conciencia, vamos a, vamos a darnos la oportunidad de confiar, de que esa fe de nosotros no consista en creer en algo y aferrarme a eso, sino en confiar en el proceso de la vida. Y a eso le podemos llamar Dios. Pero entonces la fe confianza no se trata de aferrarme a algo y decir es que tú eres lo que me vas a salvar. O yo hago esto y me salvo. No, vamos a ir soltando eso poco a poco y vamos a ver que hay un otro horizonte en donde podemos confiar en eso, en lo que nos metió Dios, por así decirlo, ¿no? Estamos aquí, vamos a confiar. Que se ve el panorama negro, oscuro. Vamos a seguir. Claro, Algo nos muestra esto. Ese momento de oscuridad es un momento de luz interior. Entonces, si nos quedamos quietos, si confiamos, evitamos el desespero, hombre, va a surgir una luz. ¿Sí? Entonces, a ver, la cuarta recomendación es, vamos a pasar de una fe de creer en algo o en alguien a ir pasando a una fe de confianza, de confiar, de sentirnos confiados en el proceso de la vida. total. Somos un poco intolerantes, ¿no? Somos o adictos a la luz e intolerantes a la oscuridad. Solo queremos una sola cara de la moneda, pero somos el resultado de convicción, contradicción, luz, oscuridad y de un montón de emociones que nunca eh, aprendemos a conocer para poder señalar qué es lo que sucede. Me encantaría rápidamente que nos hablaras de la luz y la oscuridad. ¿Qué son? ¿Cómo podemos saber si estamos frente a la luz o a la oscuridad? O también, como todo, también puede ser relativo. Estamos en ambas, Álvaro. Somos ambas. Somos luz, somos oscuridad, somos luz. Digamos que nuestro ego, nuestra parte instintiva es lo que llamamos oscuridad. ¿Sí? Las religiones, en nuestro ámbito católico cristiano, lo llamamos el pecado original. Es nuestro ego, nuestro instinto. Y eso no es para rechazarlo, es para conocerlo. Y en Claro, la medida que conozcamos cómo funciona nuestro instinto, cómo se formó, pues, de qué información se formó, de cuáles son los patrones que nos rigen desde nuestro instinto para la supervivencia, entonces ahí empezamos a tener luz. Pero básicamente, como usted lo decía,
Nuestra oscuridad es la cara de una moneda, la luz es la cara de la otra. Si empezamos a conocer ese lado oscuro que llamamos el ego o que llamamos nuestro instinto, que es parece como lo mismo, eh, vamos a ir dándole luz y entonces nuestra humanidad se va a volver el soporte de nuestra vida espiritual. Pero Claro, no podemos prescindir de nuestra oscuridad, de nuestro ego, porque esa es la herramienta, como yo les decía desde un principio, esa es la herramienta para nosotros poder desplegar nuestra vida luminosa. Pero partimos desde nuestro lado oscuro. Muy importante que lo conozcamos, muy importante que lo comprendamos y entonces eso es lo que nos va a garantizar que haya luz. Madre Santísima, Nelson, yo contigo se podría hablar horas, días, años, porque cada palabra es fertilizante para cuestionamientos, no solo para hacerte, sino uno paralelamente se va cuestionando un montón de cosas. Muchísimas gracias por estar aquí en un podcast sobre la vida, por esas claves y esos spoilers que nos compartiste, por ese trabajo que haces tan valioso en redes sociales de compartir este conocimiento y que ojalá todas las personas pudieran hacer este trabajo a conciencia y a tiempo. Hay muchas personas que deciden hacerlo cuando quizás ya es muy tarde, cuando llegan a un resultado y el tiempo para ponerlo en práctica pues es muy limitado. La verdad que el camino espiritual es un camino, es el camino de la vida. Ojalá todos nos diéramos el propósito de ponernos unos buenos tenis para transitar por ahí, porque es larguísimo, pero no es aburrido, no agota y no hace sino darte las herramientas para que te la pases increíble y las dudas no pesen y no te saturen la cabeza. Muchísimas gracias, Nelson. Álvaro, gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan, los que amablemente sacan este tiempo para poder escuchar algo que no es tan productivo, pero que es, es llenador, es gratificante y por consecuencia termina siendo muy productivo en todos los ámbitos. Total, la espiritualidad es una vitamina. Pucha, ojalá existieran exámenes tan efectivos científicos que nos abran un poco los ojos y poder reinyectarnos. Y gracias a personas como tú, que son vitaminas para esa vitamina. Muchísimas gracias, Nelson.